Y ahora vamos a ver el teorema de la dimensión de la suma, que es bastante útil. Va a permitir muchas veces resolver cosas que por otro camino a veces se hacen más difícil o más largo de una forma bastante corta en algunos casos. ¿Qué me dice el teorema de la dimensión de la suma? Que la dimensión de la suma de dos subespacios es igual a la dimensión del primer subespacio más la dimensión del segundo subespacio menos la intersección. Esto es algo que matemáticamente se ve en otros análisis, en otros temas uno hace lo mismo. Miren lo siguiente, por ejemplo en geometría. En geometría, supongamos que yo tengo el rectángulo rojo y vamos a cambiar el color, el rectángulo azul. Y entonces yo quiero calcular el área total para armar estos dos rectángulos. El área total va a ser el área del rectángulo rojo al que le voy a tener que sumar el área del rectángulo azul. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, imagínense que yo quiero calcular el área de esta figura. Supongamos que, eso sí, yo lo que estoy suponiendo es que esta figura lo que tiene acá, es el mismo rectángulo rojo que dibujamos antes. Entonces yo podría ya conocer el área de ese rectángulo rojo. Y esto que está acá, supongamos que es el mismo rectángulo azul. O sea que conozco el área del rectángulo azul. Entonces uno puede decir, está bien, si yo sumo, obtengo el área de los dos rectángulos. Pero yo no quiero el área de los dos rectángulos. Yo quiero el área de la figura en forma de L. Cuando yo sumo estos dos rectángulos, estas dos áreas, el área que está acá, la estoy sumando dos veces. Esta área verde la estoy sumando dos veces. ¿Tá? Y yo la quiero sumar una sola vez. Yo tengo una sola vez esa área en la L. ¿Tá? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Restarle el área roja. ¿Qué es el área roja? Perdón, el área verde. ¿Y qué es el área verde? La intersección de las dos áreas. Esto también pasa en conjuntos. Si yo tengo eh, el conjunto rojo y tengo el conjunto azul, ¿tá? Y yo quiero saber cuántos elementos tengo en total, yo lo que puedo hacer es a los elementos del conjunto rojo sumar los elementos del conjunto azul. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando hago eso, los elementos que hay en común, los elementos que hay en la intersección, los que están acá, los estoy teniendo en cuenta dos veces, porque están tanto en el conjunto rojo como en el conjunto azul. Entonces, para ver el total, ¿qué tendría que ser? Quitarles la intersección, quitarles lo que hay en el conjunto A. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense que el concepto es el mismo. Acá en dimensiones, pero el concepto es el mismo. A mí me gusta a veces destacar ese tipo de cosas. A veces en matemática uno no se da cuenta porque se los explican con distinto nombre, pero el concepto que están viendo es el mismo. En el caso particular que la intersección sea el vector nulo, recuerden que a mí me gusta representarlo así, o sea, en el caso de tener suma directa, la dimensión de la suma directa va a ser igual a la suma de las dimensiones. Vamos a verlo esto en un ejemplo. Supongamos trabajar en polinomios. P sub 2. Tengo el espacio S1 y el espacio S2, formado por polinomios de P sub 2. ¿Se acuerdan que los polinomios de P sub 2 genéricamente eran A sub 0 más A sub 1 por X más
A sub 2 por x cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que una base de esto sería el 1, el x y el x cuadrado. Porque recuerden que A0, A1, A2 hacen las veces de alfa, beta y gamma cuando multiplicamos los vectores. Entonces acá tengo término independiente que es A0, A1 por x multiplica el segundo polinomio y A2 por x cuadrado al tercer polinomio. Es decir, que tengo tres vectores, es decir, que la dimensión de P sub 2 es 3. ¿Y qué estoy dando acá? Una restricción. Cuando reemplazo la x por 0 me tiene que dar 0. Esa es la condición para pertenecer a ese 1. Bueno, entonces yo puedo decir que la dimensión de S1 va a ser igual a 3, que es la dimensión del espacio vectorial, menos una restricción me tendría que dar 2. Y la dimensión de S2 también está en P sub 2, o sea que va a ser 3 menos, también tiene una sola restricción, menos 1 igual a 2. Es decir, que estamos hablando de dos subespacios que tienen dimensión 2. Vamos a calcular una base de ellos para ver si efectivamente ocurre esto. P sub 0 significa que A0 más A1 por 0, reemplazo la x por 0, más A2 por 0 al cuadrado es igual a 0. A1 y A2 se desaparecen, o sea, quedan multiplicadas por 0, no están restringidas, y la única restricción que tengo es que A0 tiene que valer 0. Mi polinomio genérico tiene esta forma, que esto podríamos decir que es A1 por el polinomio X más A2 por el polinomio X cuadrado, al igual que hacíamos alfa por el primer vector más beta por el segundo vector. A1, A2 serían el alfa, beta, gamma que usábamos en R3. Bueno, el primer polinomio lo tomo como primer polinomio de la base, el segundo polinomio lo tomo como segundo polinomio de la base. Tengo dos polinomios, dimensión 2. La dimensión de ese 1 nos dio 2, que ya la habíamos anticipado con el análisis de las restricciones. Recuerde que no es ecuaciones, sino restricciones. Hay una pequeña diferencia porque hay algunas ecuaciones que pueden estar repitiendo la restricción. Bien, con P sub 1, con S2 pasa lo mismo, lo único que hay que reemplazar la X por 1, entonces me queda A0 más A1 por 1 más A2 por 1 cuadrado igual a 0. Es decir, que la condición es A0 más A1 más A2 igual a 0. De acá puedo despejar A0 igual a menos A1 menos A2. Podría haber despejado cualquiera de las otras dos variables, ¿verdad? O sea, podría haber despejado A1 o A2, cualquiera de los dos coeficientes. Quedarían bases distintas, pero seguiría quedando una base de S2. Reemplazo en mi polinomio genérico, siempre recordar el formato del polinomio genérico, reemplazo en mi polinomio genérico A0, me queda menos A1 menos A2, esto es A0, más A1 por X más A2 por X cuadrado. Acá, para mi gusto, falta un paso, que es agrupar. Digo que A1, que es lo que tengo acá, más lo que tiene A1 también es A1 por X, menos A2, lo que tiene A2 también es más A2 X cuadrado. Y ahora lo que hago es sacar factor común A1 y sacar factor común A2, quedándome este polinomio que va a ser el primer polinomio de mi base y este polinomio que va a ser el segundo polinomio de mi base. Por lo tanto, la base de S2 tiene dos polinomios, la dimensión de S2 vale 2. Recuerden que yo acá dije primero, segundo, podría cambiar el orden y me daría otra base. Siempre recuerden que hay infinitas bases de representar un espacio y un subespacio vectorial. Para buscar la intersección lo que tengo que hacer es juntar todas las restricciones. La restricción de S1 es que A0 valga 0. La restricción de S2 es que A0 más A1 más A2 valga 0. Al juntar estas dos restricciones, este A0 lo reemplazo acá y me queda que A1 tiene que ser igual a menos A2. Fíjense en una cosita. Dijimos, la intersección también está dentro de P sub 2, o sea que
el espacio vectorial tiene dimensión 3, pero ahora tengo dos restricciones, o sea que al 3 le resto 2 restricciones. La dimensión de la intersección me tiene que dar 1. Vamos a ver qué nos dio la intersección. La intersección, lo que tengo que hacer es, a mi polinomio genérico, lo voy a repetir acá para tenerlo a mano, A0 más A1x más A2x cuadrado, a este tengo que darle las dos restricciones. ¿Cuáles son las dos restricciones? A0 vale 0, o sea que esto se fue. Y A2 es igual a menos A1 o A1 igual a menos A2. Acá pusieron A1 igual a menos 2, pero después pusieron todo en función de A1. O sea que lo que hicieron fue que A2 es igual a menos A1. Esto lo reemplazo acá. Si lo reemplazo ahí, me queda A1x, porque esto queda igual, más A2 me quedó menos A1 por x cuadrado. Saco factor común A1 y me quedó x cuadrado menos x, que es un solo polinomio, es decir, que la dimensión de la intersección vale 1, que es lo que habíamos analizado acá. Ya tenemos una base de la intersección. Vamos al teorema de la dimensión, que es lo que estamos tratando de explicar ahora. La dimensión de la suma de los espacios va a ser igual a la dimensión de S1, que vale 2, más la dimensión de S2, que vale 2, menos la dimensión de la intersección, que recién nos dio 1. 2 más 2, 4, menos 1, 3. 3 es también la dimensión de P sub 2. ¿Está? Es lo mismo. Entonces, la suma tiene la misma dimensión que el espacio vectorial donde está contenida la suma. Por lo tanto, no le queda otra que sean la misma cosa. Por lo tanto, S1 más S2 es todo P sub 2. Es decir, que si yo quiero calcular una base de S1 más S2, no tengo que hacer como veníamos haciendo. ¿Se acuerdan que hasta ahora lo que veníamos haciendo era agarrar todos los vectores de la base de S1, todos los vectores de la base S2, los juntábamos y veíamos cuáles eran los vectores linealmente independientes? Bueno, acá yo ya sé, por el teorema de la dimensión, que la suma me genera todo el espacio. Así que en vez de calcular a partir de los vectores de las bases, lo puedo calcular a partir del canónico. Puedo decir que una base de S1 más S2 es 1x cuadrado, que es la base canónica de P sub 2. Y me evito esa parte de calcular la base verificando si son o no son linealmente independientes los vectores que tengo en la base de S2 y en la base de S1. Yo tendría que ver estos dos y estos dos, formando 4, si son linealmente dependientes, linealmente independientes, ver cuál tengo que tachar, con cuál me quedo, ¿está? Todas esas cosas que hacíamos antes. Bueno, gracias al teorema de la dimensión, nos evitamos todo ese trabajo en el caso de que la dimensión de la suma dé igual a la dimensión del espacio donde estoy trabajando. Bueno, a continuación hay otro ejercicio, este es para que lo resuelvan ustedes, este es con matrices. Destaco que acá pide que encuentren la suma o analizar esta condición sin hallar la suma, porque lo que están pidiendo es que utilicen, que saquen conclusiones del teorema de la dimensión y de la intersección que obtienen acá. ¿Está? Pero bueno, eso lo dejamos como tarea.